El artículo 4 son actos cooperativos los realizados entre las cooperativas y sus asociados y por aquellas entre sí en el cumplimiento del objeto social y la consecución de los fines institucionales. También lo son respecto de las cooperativas, los actos jurídicos que con idéntica finalidad realicen con otras personas. El artículo 5 tiene que ver con el artículo 4. Pueden asociarse con personas de otro carácter jurídico a condición de que sea conveniente para su objeto social y que no desvirtúen su propósito de servicio. ¿Qué quiere decir el 4 y el 5? Habla más sobre la integración con otras cooperativas mientras se respete el objeto social, ¿no?, de sus cooperativas. El artículo 6. No pueden transformarse en sociedades comerciales o asociaciones civiles. Es decir, que la cooperativa tiene un fin, no, tiene un fin que no es buscar el lucro, ¿no? Y cuando ustedes, como dice el artículo 3, tienen que establecer las palabras cooperativa y LTDA, por lo tanto la cooperativa no puede transformarse en otra cosa, en sociedades comerciales o asociaciones civiles, y buscar un lucro, claramente, porque ese no es el fin de la cooperativa. El artículo 7. Se constituyen por acto único y por instrumento público o privado, labrándose acta que debe ser suscrita por todos los fundadores, ¿no? ¿Qué dice? Acá habla sobre la asamblea constitutiva, que como les enseñé en la clase pasada, la asamblea constitutiva es un tipo de asamblea que se realiza una sola vez. Se realiza solamente cuando se funda la cooperativa. Es un acto único, ¿no? Por eso es una asamblea constitutiva. Se constituye esa cooperativa. La asamblea constitutiva debe pronunciarse sobre los informes de los iniciadores, el proyecto de estatuto, suscripción e integración de cuotas sociales y designación de consejeros y síndicos. Todo ello debe constar en un solo cuerpo de acta, en el que consignará igualmente nombre, de apellido, domicilio, estado civil y número de documento de identidad del fundador. Bueno, lo que quiere decir que todo esto debe realizarse en la primera asamblea, ¿no? Y debe haber un acta en donde se registre todo esto, ¿no? El artículo 8. El estatuto debe contener, sin perjuicio de otras disposiciones, la denominación. Perdón, el estatuto es la norma, ¿no?, que debe tener cada cooperativa, ¿no? Que está por debajo de la resolución y por encima del reglamento interno. Y para que funcione debe contener estas cosas, es lo que quiere decir. La denominación y el domicilio, ¿no? La designación precisa del objeto social, ¿no? El valor de las cuotas sociales y del derecho de ingreso si lo hubiera, expresado en moneda argentina, la organización de la administración y la fiscalización y el régimen de las asambleas, las reglas para distribuir los excedentes, las ganancias, ¿no?, y soportar las pérdidas, las condiciones de ingreso, retiro y exclusión de los asociados. Acá me detengo un rato porque acá hay dos palabras que se usa mucho en cooperativa. El retiro. Retiro significa, en términos de cooperativa, renunciar. Pero no usamos renunciar, usamos retiro. Y después está el término exclusión, que sería como despedir. Pero no usamos ese término, el término despedir en cooperativa, sino que es exclusión. Bueno, inciso 7 del artículo 8, ¿no? Las cláusulas necesarias para establecer los derechos y obligaciones de los asociados. Y el inciso 8, las cláusulas atenientes a la disolución y liquidación. Todo esto debe estar en el estatuto. Igual yo después les voy a pasar un ejemplo de estatuto que debe tener todo cooperativa. Vamos con el artículo, ya les digo, porque tengo anotados cuáles son los más importantes. El 9 lo vamos a pasar, el 10 también, vamos al 11 directamente. Los fundadores y consejeros son ilimitada y solidariamente responsables por los actos
practicados y los bienes recibidos hasta que la cooperativa se hallare regularmente constituida. Es decir, que en caso, si algo funciona mal, como la cooperativa no está todavía habilitada, los responsables son los fundadores y los consejeros. Perdón, los fundadores y los consejeros, ¿no? Y si funciona algo mal, como no está habilitado todavía por la INAES, deben responder con su patrimonio, ¿no? Un auto, por ejemplo. Pero bueno, si ya está registrado, ya es otra cosa. Artículo 12. Para la vigencia de las modificaciones estatutarias se requiere su aprobación por la autoridad de aplicación y la inscripción en el registro de esta. A tal efecto, se seguirá en lo pertinente el trámite establecido en el artículo 9. Acá dice que si se modifica el estatuto, debe ser primero aprobado por la autoridad de aplicación, que es la INAES, ¿no? Generalmente. Si no, el órgano de autoridad competente del lugar donde ustedes vivan, ¿no? Claramente. El artículo 13 habla sobre los reglamentos. Los reglamentos que no sean de mera organización interna de las oficinas y sus modificaciones deben ser aprobados e inscritos conforme con lo previsto en el artículo anterior antes de entrar en vigencia. Acá lo mismo que el artículo 12, ¿no? Los reglamentos deben ser aprobados también y deben ser aprobados por la INAES, eso es lo que establece. Después salteamos directamente el artículo 17. Pueden ser asociados para las personas físicas mayores de 18 años, es decir, para ser asociados tienen que ser mayor de edad. Después, los menores de edad pueden ser asociados por medio de sus representantes legales, ¿no? Es decir, que los menores pueden ser asociados, pero siempre y cuando sean representados por representantes legales, ¿no? Y los demás sujetos de derechos, inclusive las sociedades, por acciones, siempre que reúnan los requisitos establecidos por el estatuto. Dentro de tales supuestos, el ingreso es libre, pero podrá ser supeditado a las condiciones derivadas del objeto social. Es decir, que el objeto social también pisa fuerte acá. Eh, para ser asociado tiene que también, no sé, seguir ciertos lineamientos del objeto social, ¿no? Artículo 18. No, esto no lo vamos a ver. Vamos a ir directamente al 21. El 21. Los asociados tienen libre acceso a las constancias del registro de asociados. Es decir, que ustedes como asociados pueden tener libertad de ver el registro de asociados. Es decir, que pueden pedirlo y no sé, preguntar tal asociado, ver cuándo ingresó, ahí está en el registro de asociados y lo ven. Pero cuando van, por ejemplo, a ver el registro el libro de actas, de balanzas del año, no sé, eso lo tienen que pedir ante el síndico y el síndico le pide al tesorero o al presidente o al secretario. Por ejemplo, acá dice, la información sobre las constancias de los demás libros, ¿no? Acá, los demás libros, debe ser solicitada al síndico, ¿no? Por ende, en ese momento ustedes no tienen libertad de agarrar el libro de registro de asociados, sino que deben pedirle al síndico, ¿no? El único libro que tienen autoridad de libertad es el registro de asociados. Después, el artículo 22, los asociados pueden retirarse voluntariamente en la época establecida en el estatuto o en su defecto al finalizar el ejercicio social, dando aviso con 30 días de anticipación. Es decir, que ustedes se pueden retirar, pero siempre avisen, perdón, con anticipación 30 días. 30 días es por una cuestión de respeto, para que se pueda organizar mejor la cooperativa.
Pensemos que esto se da en cualquier lugar. Si uno se retira de un trabajo, se tiene que avisar con anticipación, ¿no? Eh, Claramente son otro tiempo de duración de aviso en otros lugares, pero acá en la cooperativa son 30 días. Después el artículo 22 dice, los asociados pueden retirarse, no, perdón, el artículo 23. La exclusión puede ser apelada ante la asamblea en todos los casos. Es decir, la exclusión quiere decir el despido. Pero ustedes pueden apelar ante la asamblea, ¿no? Por ejemplo, una persona es despedida sin causa y ustedes pueden convocar una asamblea en donde en esa asamblea pueden expresar su angustia y decir, no, miren, acá pasó esto, ¿no? Tienen ese voto, ese derecho, esa voz. Pensemos que acá son todos iguales, todos tienen igual voto y todos tienen igual jerarquía, ¿no? Así que nadie puede excluirlos así porque así, ¿no? Tiene que haber un voto entre todos para realizar esa exclusión a un asociado. Después vamos en el artículo 24, dice, el capital se constituye por cuotas sociales indivisibles y de igual valor. Acciones. Las cuotas sociales deben constar en acciones representativas de una o más que revisten el carácter de nominativas. Pueden transferirse solo entre asociados y con el acuerdo del Consejo de Administración en las condiciones que determine el estatuto. Vayamos. Bueno, hasta acá llegamos por ahora, para no marearlos tanto y que sea tan pesado, pero vamos a ir siguiendo los próximos artículos. Bueno, espero que les haya parecido interesante esta primera parte, pero bueno, cualquier duda que tengan, no duden en preguntarnos. Ahora mi compañera va a seguir con los demás artículos e iremos viendo poco a poco los más importantes. Así que nos vemos la clase que viene y bueno, cualquier cosa estamos por acá.